Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Héctor. Para los que no me conocen, en este tutorial les voy a explicar sobre el artículo 2 del IGB y su lista de los conceptos no grabados. Seré súper práctico y al punto. Entonces, vamos con el video. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de este artículo 2 relacionado a los conceptos no grabados, ¿no? Lógicamente estamos tocando el texto único ordenado de la ley del IGB. Y en este punto, en el inciso A del artículo 2, nos habla de lo siguiente. Nos dice que está exonerado al IGB el arrendamiento y demás formas de cesión de uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que este ingreso constituya renta de primera categoría o renta de segunda categoría, ¿ok? Para poder comprender mejor, vamos a pasar con el caso práctico. Por ejemplo, ¿no? Juan arrienda un local comercial de su propiedad a María. El ingreso que obtiene Juan por el arrendamiento del local a María está grabado con el impuesto a la renta y en primera categoría. No hay un impuesto a la renta de primera categoría. Entonces, en este caso, al ser un ingreso por arrendamiento grabado con impuesto a la renta en primera categoría, entonces esa operación de arrendamiento del local de Juan a María no está grabado con el IGB. En resumen, el arrendamiento de bienes inmuebles está exonerado del IGB si genera una renta gravada con impuesto a la renta en primera o en segunda categoría para el arrendador. ¿Ok? Eso nos dice el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso B. No tenemos ahí, ¿no? El artículo 2, estamos hablando del artículo 2, conceptos no grabados, inciso B. Nos dice lo siguiente. No están grabados la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas y que no realicen actividad empresarial. Es muy importante eso, ¿eh? Salvo que sean habituales en la realización de este tipo de operaciones. Ok, vamos a ver con el caso práctico para comprenderlo mejor, o la explicación, ¿no? Esto quiere decir que si una persona natural que no realiza actividad empresarial vende un bien de su propiedad ya usado, por ejemplo, ¿no? En este caso, un auto usado, esa venta no está exonerada, no está afecta al IGB. Ok, no está afecta al IGB. Pues se trata de una persona natural que no hace empresa y que está vendiendo un bien usado de su propiedad. Entonces, la transferencia de bienes usados por personas naturales que no sean empresarios está exonerado del IGB, eso nos dice la norma, la ley. Lo mismo se aplica para una persona jurídica, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso también. Lo mismo se aplica para una persona jurídica que no realice actividad empresarial y que venda un bien usado de su propiedad. Dicha venta tampoco afecta al IGB. Entonces, la exoneración no aplica si la persona, aunque no tenga un negocio, aunque no tenga un negocio establecido, es habitual en la venta de bienes usados. Por ejemplo, si Juan de manera frecuente compra vehículos usados y los vende o los revende, ahí ya se consideraría habitual. Y esas ventas que realiza Juan sí estarían grabadas con el IGB. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente inciso de este artículo 2, de este conceptos no grabados. ¿Ya? También no está grabados la transferencia de bienes que se realicen como consecuencia de la reorganización de empresas. Eso nos habla el inciso C. Pero vamos a ver el caso práctico para poder comprenderlo de mejor manera, este inciso. Esto se refiere a que si con motivos de una reorganización de empresas, ya sea una fusión, una escisión, se transfieren bienes de una empresa a otra, esa transferencia no está grabada con el IGB. Por ejemplo, la empresa A se fusiona con la empresa B, ¿ok? Surgiendo una nueva empresa, una empresa C, ¿ok? Como parte de la reorganización, ciertos activos de la empresa A se transfieren a la nueva empresa C. Entonces, dicha transferencia de bienes de la empresa A a la empresa C
como consecuencia de la reorganización no está grabada con el IGB. Entonces, en conclusión, las transferencias de bienes entre empresas como consecuencia de procesos de reorganización empresarial están exonerados o exoneradas del IGB. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar al inciso E. También es un concepto no grabado, la importación de. Hay 3 tipos, ¿no? 3 tipos. El primer tipo es lo siguiente: bienes donados a entidades religiosas. La condición de esta es que no se transfiera ese bien durante 4 años. ¿Ok? La segunda condición, o el segundo tipo de importación: bienes de uso personal y menaje de casa. Estos están importados libres o liberados de derechos hasta un monto determinado, lógicamente por la SUNAT. Hay una tabla en la SUNAT, ¿no?, que hay que revisarlo. Si es que quieren más profundizar este tema de qué cantidad de bienes se pueden importar que sean pues de uso personal o menaje de casa, hay que buscar, ¿no?, la tabla en la página de la SUNAT. Ahí está detallado. ¿Ok? Mira, y también te dice que no es un concepto no grabado la importación de vehículos. O sea, quiere decir que los vehículos, cuando tú importas, sí o sí va a estar grabado con el IGB. Bien, la tercera, 3. Bienes con financiación de donaciones del exterior. Siempre que estas donaciones estén destinados a obras públicas o a convenios, o por convenios. Que sea de cooperación técnica, bilateral o multilateral. Que vamos a ver de cada uno de estos tipos su ejemplo. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera. Tenemos, respecto al inciso E, que estamos tocando, numeral 1 al numeral 1, por supuesto, del artículo 2 del TUO de la ley del IGB, tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, la Iglesia Católica del Perú recibe la donación de unos vehículos de una entidad religiosa de España. ¿Ok? Entonces, estos vehículos son importados al Perú. Y en la declaración única de importación se señala que son una donación para la Iglesia Católica del Perú. Entonces, al tratarse de una importación de bienes, en este caso vehículos, donados a una entidad religiosa, a la Iglesia Católica, dicha importación está exonerada del pago del IGB. ¿Ok? No se va a pagar IGB. Sin embargo, nos dice la ley, la Iglesia Católica no podrá transferir o ceder estos vehículos durante los próximos 4 años, ¿ok?, después de su importación. Pues, si lo hace, o de lo contrario, deberá pagar el IGB correspondiente por la importación, ¿ok? Transcurridos los 4 años, la Iglesia Católica ya podría transferir o ceder los vehículos sin pagar IGB. Hay que tenerse en cuenta, transcurridos los 4 años, ¿no? Bien, en cuanto al numeral 2 de este inciso E que estamos tocando, ¿no?, que son importaciones en este caso, tenemos el siguiente ejemplo. Juan es un ingeniero peruano que estuvo trabajando los últimos 5 años en Alemania. A su regreso al Perú, Juan trae en su menaje de casa una computadora portátil y también su colección de libros. Entonces, ¿Juan tendrá que pagar IGB o no? Pues Juan no tendrá que pagar IGB por la importación de dichos bienes, o sea, la computadora y los libros. Pues la ley le permite exonerar el IGB la importación de bienes de uso personal y menajes de casa. Pero, por ejemplo, si Juan tendría un carro en Alemania, no tenía un vehículo, y decide importarlo acá al Perú. Entonces, ese vehículo que Juan va a importar sí estaría grabado con el IGB. ¿Ok? Ese vehículo no está exonerado. La importación de ese vehículo no está exonerado con el IGB. Por el IGB. ¿Ok? En cuanto al numeral 3, ¿no?, el numeral 3 que hemos visto, el numeral 3, ¿no?, de este artículo 2,
Eh, un ejemplo sería lo siguiente. El gobierno de Perú firma un convenio de cooperación técnica con el gobierno de China, ¿ok? Para construir una carretera en la sierra del país. Como parte de este convenio, el gobierno de China realiza una donación de maquinaria pesada que será utilizada en la construcción de dicha carretera, ¿ok? Entonces, la importación de esta maquinaria pesada donada por China para la ejecución de una obra pública en el marco de un convenio con el gobierno del Perú está exonerada del pago del IGB. O sea, no se va a pagar IGB por esta importación de esta maquinaria, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente inciso. El inciso F de este artículo 2. Estamos hablando de los conceptos no grabados. ¿Ok? Entonces, el concepto no grabado también se refiere a los bancos, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú por operaciones de 1. Compra y venta de oro y plata. ¿Ok? Compra y venta de oro y plata. 2. Importación o adquisición en mercado nacional de billetes, monedas, cóspeles, cuños, ¿ok? Para poder comprender de mejor manera, vamos a ver los ejemplos correspondientes. Entonces, respecto al inciso F, numeral 1, ¿ok? De este artículo 2, vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, en el marco de sus funciones establecidas en su ley orgánica, ¿ok?, realiza la compra de lingotes de oro a un banco internacional. Luego de ello, posteriormente, el Banco Central de Reserva del Perú vende esos lingotes de oro a un joyero nacional para su procesamiento. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿En esta operación estará grabado el IGB? ¿En esta otra operación estará grabado el IGB? Según la ley nos dice lo siguiente. Tanto la compra como la venta de oro que realiza el Banco Central de Reserva del Perú está exonerada del IGB, por tratarse de operaciones que el Banco Central puede realizar según su ley orgánica, ¿no? O sea, lo estipula, le da las facultades esta ley orgánica al Banco Central de Reserva del Perú, ¿ok? En cuanto al numeral 2, que hemos tocado en este inciso F, el ejemplo sería lo siguiente. El Banco Central de Reserva del Perú requiere adquirir billetes y monedas para abastecer la demanda del circulante en el país, o sea, de dinero, ¿no? Entonces, el Banco Central de Reserva del Perú realiza una importación de billetes y monedas desde el extranjero. ¿Ya? Según esta ley, esta importación de billetes y monedas por parte del Banco Central de Reserva del Perú está exonerada del pago del IGB. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente inciso. El inciso G. Estamos hablando de conceptos no grabados. Artículo 2 del todo de la ley del IGB. Hablamos acerca del inciso G. Transferencia o importación de bienes y prestación de servicios. Ya tenemos. Por instituciones educativas públicas o particulares. Y nos dice que exclusivamente para sus fines propios, o sea, para la educación. También por instituciones culturales o deportivas, ¿no? Esto está referidas, pues, en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta. Hay que revisarlo, ¿no? Y lógicamente estas tienen que tener una calificación de los organismos respectivos. Tiene que haber una resolución suprema vinculada a sus fines propios. Y estos tipos de bienes y prestación de servicios, se aprueba una relación mediante un decreto supremo, refrendado, ¿no?, por los ministerios correspondientes, por ejemplo acá el Ministerio de Educación. Y vamos a ver entonces los casos prácticos para poder comprender de mejor manera, ¿ok? En cuanto al inciso G del artículo 2 del TUO de la ley del IGB, el ejemplo sería lo siguiente. Por ejemplo, ¿no?, el Colegio Privado San Marcos importa equipos informáticos y material educativo que utilizará para impartir sus clases.
Al tratarse de una institución educativa particular que importa bienes para sus propios fines, dicha importación está exonerada del IGB, o sea, no va a pagar IGB. Y eso está en el Decreto Supremo número 046/97. Si es que quieren pueden ir, ¿no?, a buscarlo. Y ahí pues hay una relación, ¿no?, y donde se establecen los bienes y servicios exonerados del IGB en el caso de instituciones educativas. Bueno, esta es la primera parte. Para no hacerlo más extenso el video, voy a cortar en este momento y luego voy a seguir con otro video más adelante, ¿ok? Bueno, espero que después de esta explicación haya quedado claro, ¿no?, cada uno de los conceptos no grabados mencionados en este artículo 2. Cualquier duda que les surja, no duden en dejar un comentario. Ha sido un gusto hablar sobre este tema con ustedes. Hasta la próxima.